gustaría invitaros a abrir vuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, que nadie se asuste, capítulo 2, y vamos a dar lectura al pasaje que va del primer versículo al versículo 7, el mensaje a la carta de Éfeso. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelebros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelebro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. El Imperio Romano expulsa a Juan a la isla de Patmos por causa de su predicación y de su testimonio de Jesucristo. Pero Juan en Patmos no estaba solo. Con él estaba el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo que estaba con Juan le revela a un Cristo glorificado, que a la vez le da esta indicación. Apocalipsis 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. En obediencia, el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis, que es el libro en el cual estamos hoy en esta tarde. Apocalipsis significa revelación, y Apocalipsis evidentemente trata de las cosas futuras. El texto habla de las que han de ser, versículo 1:19. Pero no es un libro de futurología, que se centre únicamente en acontecimientos que van a suceder en el futuro. Voy a decir algo que puede parecer una broma, pero el Apocalipsis fue escrito para ser entendido. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces los cristianos pensamos que es el único libro de la Biblia que fue escrito para confundirnos y para que no entendiéramos nada en absoluto de él. Pero no es así. Concretamente, en los capítulos 2 y 3, vamos a ver cómo el Señor se dirige mediante una serie de cartas a 7 iglesias que estaban en una provincia romana situadas en Asia Menor, en la actual Turquía. Apocalipsis 1, versículo 10, enumera estas iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, formadas por creyentes como tú y como yo. Personas comunes y corrientes que formaban parte de una comunidad cristiana. Estaban recibiendo una carta para entenderla y para vivir a la luz de esta revelación. En estas cartas vamos a ver muchas semejanzas. A estas cartas me refiero a estas 7 iglesias. Por una parte, el Señor siempre empieza con un saludo a las iglesias. Después hay una alabanza, generalmente, algunos rasgos positivos de esa comunidad. Pero también hay un momento donde el Señor da algunos consejos, algunas orientaciones, una llamada de atención a estas distintas iglesias, y finalmente todas terminan con esto: una promesa de victoria a los que confían y ponen su fe únicamente en el Señor Jesús. Pero también hay diferencias en estas 7 cartas a las 7 iglesias. Esmirna y Filadelfia gozan de buena salud espiritual, y el Señor las aprueba, las aplaude precisamente por esto.
Pérgamo, Tiatira y Sardis ya están un poco más débiles. Tienen buena salud espiritual, pero hay cosas que son realmente preocupantes y que la ponen en riesgo. Y finalmente encontramos Laodicea y Éfeso, la carta en la cual nos estamos centrando hoy, que están enfermas de muerte espiritualmente hablando, que corren un peligro realmente grave. La ciudad de Éfeso era la capital de la provincia romana situada en Asia Menor, en la actual Turquía, y era un punto de cruce de caminos entre Oriente y Occidente que conectaba esos dos universos, esas dos culturas, y era una ciudad, por consecuencia, una ciudad rica, una ciudad donde había mucho comercio, una ciudad donde había multiculturalidad, tradiciones totalmente distintas, religiones diferentes. El mundo entero se daba cita en Éfeso. Voy a haceros un ejercicio de imaginación. Imaginad que no sois personas del siglo XXI y estáis en este momento aquí conmigo escuchando la palabra, sino que sois viajeros del siglo I, aventureros. Cuando llegáis a Éfeso, a este puerto imponente, donde todas las culturas se dan cita, de repente salís del barco y lo que vais a encontrar es una pasarela, es una avenida de 15 metros de ancho, adornada con columnas preciosas de mármol, que os van a conducir a una más hermosa ciudad. ¿Estáis haciendo el ejercicio conmigo? Cuando llegáis a la ciudad, y ahora voy a hacer un poco de guía turístico de la ciudad, ¿qué es lo que queréis hacer en Éfeso? Porque hay opciones para todos los gustos. Hay un teatro que alberga 25.000 personas. No es poco, ¿eh? Hay un templo que se ha descubierto en las excavaciones que forma parte de las 7 maravillas del mundo. De las 7 maravillas del mundo, una estaba en la ciudad de Éfeso. Y era el templo a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. En otras palabras, el Éfeso del siglo I es el Nueva York del siglo XXI para nosotros. ¿Quién no querría conocer Nueva York? ¿Quién no tiene esta ilusión o este deseo, verdad? ¿A quién no le llama la atención? ¿A quién no le llamaría la atención en ese contexto, en el siglo I, conocer Éfeso? Era algo más o menos semejante. Pues bien, en esta ciudad de opulencia, de riqueza, poderosa económicamente, rica multiculturalmente, con distintas tradiciones religiosas, había también una iglesia. Una iglesia que plantó nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Una iglesia que fue pastoreada por Timoteo. Una iglesia cuyos diáconos eran Priscila y Aquila. Y una iglesia que fue supervisada y guiada por Juan de Patmos, el autor del libro de Apocalipsis. Esta iglesia tenía un legado excepcional. ¿Qué hombres? ¿De qué talla? ¿Qué testimonio de fe habían recibido ellos tan elevado? Hombres que habían dado su vida por completo por el Señor Jesús. Habían sido sus pastores, sus modelos a seguir como cristianos. Pero una iglesia no se sostiene por el vigor de su pasado. El texto en el capítulo 2, versículo 4 dice: una cosa tengo contra ti, que has abandonado tu primer amor. ¿Sabes? El elemento central de la fe cristiana es el amor. Si nosotros no amamos a Cristo, no somos cristianos. Si nosotros no amamos al Señor, si nosotros no amamos a Dios, no podemos ser considerados cristianos. Cuando nosotros dejamos de amar a Dios, nuestra alma empieza a declinar, a caer y finalmente a terminar a la deriva. La iglesia de Éfeso sí tenía hombros fuertes, una musculatura esbelta, era racional, tenía una inteligencia penetrante, analítica, crítica, tenía un corazón puro, pero su alma estaba seca y se dirigía a un colapso espiritual que terminaría con ella. Por eso Jesús escribe esta carta, para ponerla a salvo, para advertirle de cuál es el destino que le espera si no corrige su rumbo de inmediato.
Hoy nosotros estamos leyendo esta carta. El versículo 7 dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Sabes? Estas cartas no fueron escritas para nosotros. No hay ningún Efesio aquí, ¿verdad? No fueron escritas directamente para nosotros. Podríamos decir que estamos leyendo el correo electrónico o el WhatsApp de otra persona. ¿Sí? Pero han sido escritas y nos han llegado a nosotros como la palabra de Dios. Y si el zapato nos entra a nosotros, si lo que el texto nos dice, nos lo dice también a nosotros, más vale que le prestemos atención. Deja que hoy este texto, esta carta, escrita a los Efesios por el ángel del Señor, le hable a esta comunidad, aquí y ahora, en Alcudia. Te hable a ti particularmente, porque es la palabra de Dios. ¿Has abandonado tu primer amor? Lo has hecho todo bien, pero has descuidado lo esencial en tu vida como cristiano. Esto es lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir hoy a través de este texto. En primer lugar, nos encontramos con un mensaje. El Señor da un mensaje a la iglesia carente de amor. El versículo 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. El Señor se presenta en la carta de una forma singular. El Señor Jesús sostiene por una parte en su diestra 7 estrellas. Tenemos que hacer un ejercicio de imaginación. El Apocalipsis nos lo pide, ¿sí? Y por otra parte, sosteniendo estas 7 estrellas, se pasea alrededor de unos candelabros. ¿Sí? Imaginamos la escena, ¿verdad? Y aquí ya surgen las preguntas. ¿Qué son estas 7 estrellas? ¿Y qué son estos candelabros? Pues bien, el Apocalipsis también nos lo aclara. En el versículo 20 dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Luego ya sabemos que los candelabros son las 7 iglesias de Asia Menor. Las 7 iglesias a las que se dirige el Señor. Pero aquí surge una figura un poco extraña. ¿Qué es un ángel? ¿Y cómo es posible que los ángeles, que cada iglesia tenga un ángel, que es una estrella, ¿verdad? Y aquí surge una interrogación. ¿Qué es un ángel? Un ángel sencillamente es un mensajero. Probablemente hace referencia al pastor de cada iglesia. Sé que no podemos ser dogmáticos aquí y decir que los pastores son ángeles. No lo son. En absoluto, pregúntenle a Isabela o a mi hija. Los pastores no son ángeles, pero los pastores sí son mensajeros con un mensaje que transmitir. Y nos encontramos con estas estrellas que son estos pastores que están sostenidas en la mano del Señor, en la mano de Jesús. Y esto nos enseña la autoridad con la cual Jesús lidia con la iglesia. La autoridad que Jesús ejerce sobre el liderazgo de la iglesia, estar en las manos de Jesús para los pastores de las iglesias, es estar por una parte en un lugar de seguridad. El texto dice, está en la mano derecha. Estar en la mano derecha de una persona en este contexto, dentro de este mundo de símbolos del Apocalipsis, significa varias cosas. Por una parte, estar en rendición de cuentas con el Señor. Estos pastores estaban en rendición de cuentas con el Señor Jesús. Por otra parte, estaban en una situación de protección, de cuidado. Y finalmente en una situación de uso estratégico. El Señor había usado a estos pastores de una forma estratégica para guiar a la iglesia. Y uno podría decir, qué privilegio ser un pastor y estar en la mano del Señor. Y desde luego lo es. Gozar de esta rendición de cuentas con Él, de esta seguridad. Pero digo algo, ser pastor en este contexto no era algo en absoluto apetecible. Uno corría el riesgo de morir.
Por eso a estos hombres y a estas mujeres que se entregaron por completo al servicio de los otros, el Señor dice, los tengo en mi mano derecha. Porque aunque os persigan, incluso en el caso de Patmos, aunque os exilien, estáis en mi mano derecha, tranquilos. Lo que veis probablemente es que hay persecución, incluso muerte. Pero lo que sucede en el fondo es que estáis en la palma de mi mano. Pero también sitúa a los pastores en una situación de alerta. Los pastores no pueden tratar a su iglesia como quieran, según sus caprichos, según sus propios criterios. Deben hacerlo sabiendo que están bajo la autoridad del Señor Jesús. En segundo lugar encontramos los candelabros, estos 7 candelabros que simbolizan estas 7 iglesias. Y vemos cómo Jesús camina alrededor de los candelabros. Hay un pasaje en Levítico 26:12 que dice, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo. Una iglesia es del Señor y el Señor es de la iglesia cuando el Señor anda entre nosotros y nosotros no sabemos su pueblo. Muchas veces nosotros juzgamos una iglesia por lo que vemos en ella. Llegamos y nos ponemos esa mirada crítica, ¿verdad? Incluso a veces un poco cínica, analítica. A ver qué tanto se afina, a ver qué tan limpio está el baño, a ver qué tan bien suena el equipo, ¿verdad? A ver qué tan bien predica el predicador. Sin embargo, esta es una forma superficial, externa, de ver lo que sucede en la iglesia. Hay una pregunta más profunda que nos plantea este texto y es la siguiente. ¿Qué es lo que el Señor ve en la iglesia cuando se pasea entre nosotros? ¿Qué es lo que el Señor ve en este momento que estamos recibiendo su palabra? Y Él lo ve todo, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor ve cuando nosotros le servimos a Él? ¿Qué es lo que el Señor ve cuando nosotros estamos de forma pública con los demás hermanos? ¿Y qué es lo que el Señor ve cuando estamos en privado con 1 o 2 personas? ¿Qué es lo que el Señor escucha de nuestras conversaciones como iglesia? ¿Qué es lo que el Señor ve cuando nosotros salimos por las puertas, entramos al coche y llegamos a casa? Y más importante que eso es, ¿le gusta al Señor, se complace el Señor con aquello que ve en medio de su iglesia? Que nadie se engañe. El Señor se pasea en medio de su iglesia. Y el Señor ve, contempla lo que nosotros hacemos, cómo nosotros somos iglesia. Este texto empieza con una alabanza. El versículo 2 y 3 dicen así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado duramente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Este Señor que sostiene en su mano a los pastores y que se pasea alrededor de la iglesia, es el mismo Señor que dice, yo conozco. Es un conocimiento de primera mano. ¿Sabes? Nosotros podemos engañarnos mutuamente. Yo te puedo estar engañando a ti, tú me puedes estar engañando a mí. Y va a ser muy difícil que la verdad salga a la luz, ¿verdad? Incluso nosotros nos podemos autoengañar a nosotros mismos, ¿verdad? Creer mentiras de nosotros mismos o de la realidad. Podemos hacer eso. Pero te hago una pregunta. ¿Alguien ha conseguido engañar al Señor Jesús aquí? No podemos engañar al Señor Jesús. El Señor Jesús te conoce plenamente y de forma perfecta como nadie más te conoce y como ni siquiera tú te vas a conocer. Y este mismo Señor que manda un mensaje a la iglesia, una iglesia carente de amor, que ha fallado en el primer amor, es una iglesia que lo primero que le dice a esta iglesia sin amor es una alabanza, es un elogio, es una felicitación.
El propósito de la carta no es otro que corregir a la iglesia porque ha abandonado el primer amor. ¿Sí? Pero Jesús, antes de corregir, elogia y alaba. Y no comienza con un reproche, sino con una alabanza a la iglesia. Primero dirá lo que está bien y después sí, dirá aquello que no está nada bien. Hay tres alabanzas, tres aspectos destacables, muy positivos de la iglesia de Éfeso, que el Señor al verla y al conocerla y al pasearse por medio de ella, bendice y alaba. Y son los siguientes. En primer lugar, la iglesia de Éfeso era una iglesia esforzada. El versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. El Señor valora a una iglesia activa. Una iglesia sana es una iglesia formada por cristianos que son trabajadores. Hechos 19 nos va a mostrar los inicios de la iglesia de Éfeso, 30 años atrás, cuando Pablo planta esta iglesia. Y lo que nos encontramos es un caos, un escenario terrible. Nadie querría haber ido a plantar una iglesia de Éfeso. Cuando Pablo llega y empieza a predicar en las sinagogas, los judíos no le creen. Ahí ya Pablo ha perdido su mejor baza, porque son los que formaban parte de la historia de Israel y a lo mejor podían entender mejor el mesianismo de Jesús, ¿verdad? Y quién era Él y qué promesas había cumplido. Y de repente nos encontramos con un escenario ya adverso en ese sentido. Después nos encontramos con los hijos de Esqueva, que era un judío que había tenido unos hijos que habían abrazado el Evangelio. Y ellos en el capítulo 19 es gracioso porque empiezan a orar por un endemoniado, pero como no eran personas de oración, pero como no eran personas transformadas, resulta que el endemoniado les da una paliza. No sé si tenéis registrado este texto. Y ellos salen corriendo. Imaginad con qué cristianos contaba Pablo. Decía, vaya por Dios, no podemos ir muy lejos si seguimos así. Pero además se le genera un alboroto inmenso a Demetrio, que se dedicaba al comercio de figuras religiosas, y Pablo obviamente, digamos, le cerraba el chiringuito predicando el Evangelio, que entonces le organiza una contienda a Pablo y va en contra de él y organiza todo un alboroto. Sin embargo, esta iglesia, desde hacía 30 años hasta el día de hoy, estaba formada por cristianos que servían de forma concienzuda. No lo hacían a la carta y por conveniencia. No decían, voy a servir aquel día en el cual me convenga, me sea fácil y no me cuesten absolutamente nada. No lo hacían así. Estos cristianos se habían dado por entero a la misión y al mensaje del Señor Jesús. En los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, ellos habían trabajado duramente y habían sido fieles al Señor Jesús. Una iglesia sana es una iglesia trabajadora. En segundo lugar, una iglesia sana es una iglesia que tiene y que cuida la doctrina. El versículo 2, la parte segunda del versículo dice, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La fidelidad doctrinal de esta iglesia se traducía en un celo, en un cuidado, en una santa intolerancia ante el pecado y los miembros de la iglesia que vivían en pecado. Tristemente, la disciplina eclesial es uno de los temas más olvidados en la iglesia evangélica contemporánea. Un cristiano se siente realizado cuando asiste a una reunión, ofrenda y es generoso, y ya llega a la cumbre de su llamado cuando sirve en algún ministerio. Pero se siente muy ofendido cuando se cuestiona su testimonio y cuando se sale a la luz que lo que cree y lo que vive muchas veces no coincide. El texto preferido, mal interpretado evidentemente del cristianismo contemporáneo, es Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Muchas personas ponen esto al principio de su Instagram, ¿verdad? Para que después todas las fotos estén como cubiertas por este escudo protector. Ninguna incoherencia que veas aquí, ninguna falta de amor, de pudor, de cuidado, de atención.
puede ser juzgada, porque solamente Dios me juzga. Y quedamos como un campeón, ¿verdad? Haciendo esto. ¿Sabes? Esto no pasaba en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso llamaba a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Y no tenía miedo de hacer esto. La iglesia de Éfeso cuidaba el testimonio público de sus hermanos. Y cuando estos vivían en pecado, los confrontaban con amor, pero los confrontaban. No les permitían caer en el engaño de que eso era algo totalmente natural y de que se podía vivir con el Señor y con Satanás al mismo tiempo y a la misma vez. Que el Espíritu creciera en nosotros y que la carne también era algo imposible, es algo imposible. Y la iglesia de Éfeso cuidaba que esto no sucediera. Más adelante en el versículo 6 se dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y es el Señor hablando. No sabemos mucho sobre los nicolaitas, solo sabemos que era una secta que practicaba la fornicación y practicaba el sacrificio a ídolos. Y algunos cristianos se habían visto tentados por esta secta. Lo vamos a ver en otras cartas más adelante. Jesús no aborrecía a las personas en absoluto. Jesús aborrecía el pecado que estaba aniquilando, que estaba mermando, que estaba destruyendo la vida de las personas. Y elogia a la iglesia porque aborrece el pecado que destruye la vida de las personas. Dios odia el pecado con el cual los cristianos quieren convivir y hacer como si no existiera. Dios odia ese pecado y Dios no tolera esa forma de seguirle a Él. Porque Dios es un Dios celoso que lo quiere absolutamente todo de nosotros, y no porque por nuestro mal, sino por nuestro bien. Cuando tú vives un cristianismo que convive con el pecado, entonces Cristo no puede brillar en tu vida. Una marca de una iglesia sana es que no puede tolerar a miembros, a personas que se hacen pasar por cristianos, pero que en el fondo sus obras son las obras de personas carnales, entregadas y esclavizadas por el pecado. Pero esta iglesia también era vigilante, no solamente con la coherencia entre la doctrina y la praxis, la teoría y la práctica de los miembros, sino con los pastores mismos. En Hechos 20, 28 al 30 años antes, Pablo ya dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando a los pastores. Por obispos para apacentar a las iglesias del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. 30 años después, el Señor le dice a la iglesia: y has probado a los que se dicen ser apóstoles. La advertencia de Pablo se cumplió. Llegarán algunos que se hacen llamar apóstoles, pastores, y no lo son. Y el Señor está aprobando, alabando que ellos han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo darse cuenta que un apóstol es un falso maestro? Jesús dio un precepto muy sencillo: por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, por sus frutos. En la Didache, que es el primer escrito cristiano escrito en el siglo I, se dice lo siguiente: un verdadero profeta, un verdadero pastor, un verdadero apóstol es el que se comporta de forma semejante al Señor Jesús. Y los efesios habían tomado esta indicación del Señor Jesús muy en serio. Habían tomado esta indicación de Pablo muy en serio. Y esto el Señor es algo que valora y que alaba de los efesios. Necesitamos vivir una iglesia con integridad moral, con convicciones doctrinales sólidas, con valor espiritual para identificar
el ministerio falso de aquellos que se dicen apóstoles y no lo son. Y como iglesia también tenemos que aprender de los efesios en este sentido. En tercer lugar, algo que alaba el Señor de la iglesia de Efesios es lo siguiente. Es una iglesia fiel a Cristo. Apocalipsis 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Te hago una pregunta. ¿Te has encontrado en una situación en la que te está resultando difícil permanecer fiel al Señor Jesucristo? Si es así, no desistas. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Una iglesia sana es una iglesia fiel a Cristo en medio de la adversidad. Si estás viviendo tiempos de adversidad, no desistas de ser fiel al Señor Jesús. Después de estos 3 halagos, llega por fin este momento de reproche. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No hay iglesias perfectas, pero la de Éfeso se parece a una de ellas, ¿verdad? Hay tantas cosas buenas en la iglesia de Éfeso. Parece que Jesús está escribiendo una reseña, ¿verdad? Y está poniendo 5 estrellas y un comentario excelente sobre la iglesia de Éfeso. Hay 3 versículos dedicados a la alabanza de 3 aspectos de la iglesia de Éfeso, que son fundamentales en toda iglesia cristiana. Y hay una crítica. Tengo una cosa. 3 de alabanza, pero hay una cosa contra vosotros. Y podríamos tú y yo pensar, vamos, Señor, es solo una cosa. Ponlo en la balanza, recula, recapacita. Son 3 contra 1. Pero esta cosa es tan importante que pone en riesgo la propia existencia de la iglesia. Porque es suficiente motivo como para que el Señor retire su presencia en medio de ellos. Y es haber dejado de amar al Señor Jesús. Tú y yo corremos el peligro de tenerlo todo en la vida. De ser esforzados, de vivir una doctrina saludable, pero de no amar al Señor Jesús sobre todas las cosas. Has dejado tu primer amor. Cuando yo dejo de amar a Dios, inmediatamente después dejo de amar a mis hermanos. Y cuando yo dejo de amar a mis hermanos, inmediatamente después dejo de amar a los perdidos. ¿Cómo es posible que exista una iglesia sin amor a Dios, amor a mi hermano y amor a los perdidos? Es totalmente imposible. ¿Sabes? Algunas versiones antiguas dicen, has perdido el primer amor. Como si el amor fuera algo que podemos despistarnos y de un momento a otro dejar atrás, no encontrar, como si fueran las llaves del coche o el teléfono móvil en alguna ocasión. Pero el texto apunta a otra realidad. Dice, has dejado, la versión original, el griego original, apunta a esta otra realidad. Has dejado, has descuidado, has abandonado el primer amor. No ha sido un incidente o un accidente, algo de lo cual tú eres víctima o no te has dado cuenta del todo de cómo ha podido suceder. Tú deliberadamente, intencionalmente, de forma rebelde en tu corazón, has dejado de amar a Dios. En estos términos lo presenta el texto.
Obviamente esto no pasó de un momento a otro. Nosotros dejamos de amar de forma progresiva, sigilosa y a lo largo del tiempo. 30 años antes, viajemos en el tiempo hacia atrás. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 15, dice: por esta causa también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Cómo es posible que Pablo, 30 años antes, estuviera diciendo que esta iglesia era una iglesia que amaba al Señor, ¿sí? Y ahora, 30 años después, el Señor de la iglesia le escribe una carta a la iglesia diciendo: has abandonado, has dejado tu primer amor. En 30 años. ¿Alguna persona aquí ha estado enamorada? Me preocupa que los maridos y las mujeres no levanten la mano. Tú sabes lo que es el primer amor. No hace falta mucha exégesis aquí. Incluso los exégetas hablan de su propia experiencia de enamoramiento. Es ese amor de la luna de miel. Ese momento de la relación donde los pensamientos son intensos y constantes con respecto a la otra persona. Es ese momento en la relación donde hacemos todo lo posible y lo imposible por compartir la máxima parte de nuestro tiempo, de nuestro día, con la persona amada. No bajamos en nuestra parada del autobús, bajamos 15 después para estar ese trayecto con ella y después regresar solos con el autobús. Madrugamos o trasnochamos porque estamos comunicando, estamos hablando con esa persona pegados al teléfono al punto que nos quema la oreja. No sé en otros tiempos, ¿verdad? Las cartas, cada uno sabe, ¿sí? Estás en la cima de una montaña y dices: nunca bajaremos de aquí, cariño. Yo recuerdo en nuestro noviazgo con Isa, en una de esas cimas de enamoramiento, contemplábamos a veces a nuestros padres diciendo: ¿cómo es posible que estas personas discutan? Hayan rifirrafes entre ellos, hayan perdido esa chispa. Amor, eso a nosotros nunca en la vida nos pasará. Jamás caeremos tan bajo como ellos, porque lo nuestro es diferente, es único. La realidad es que si tú no eres cuidadoso con el romance, te conviertes en el compañero de piso de tu cónyuge. Y Jesús aborda esto en términos de, importante, traición. Y esto es un mensaje a las iglesias y a los matrimonios. Cuando yo dejo de amar, empiezo a traicionar. El enfriamiento del amor implica una traición implícita que ya se ha fraguado en lo más profundo de mi corazón con respecto a la otra persona. Es como si un marido llegara un día a casa, y no estoy frivolizando porque sé que son realidades que pueden suceder, no tengo constancia, entonces no estoy tratando en ningún caso pastoral ni nada por el estilo, pero es como me venía a la mente esta imagen, es como si un marido llegara a casa y dijera: cariño, tranquila, yo seguiré siendo el padre de nuestros hijos, seguiremos manteniendo nuestras costumbres familiares, nuestras relaciones familiares con tus padres, con los míos, nuestras relaciones sociales, seguiremos yendo a la iglesia, yo seguiré trabajando y proveyendo para esta familia, pero ya no te amo. Y tienes que convivir con ello. Yo no te amo, mi corazón no es tuyo, pero tranquila, yo garantizaré que todo lo otro esté en orden. Algo así, algo tan radical, algo tan fuerte es lo que sucede cuando nosotros, cuando tú y como yo, y yo
le decimos esto al Señor: Señor, yo voy a la iglesia, yo canto, yo oro, yo ofrendo, yo sirvo, incluso sirvo, Señor. Pero ¿sabes? Tú sabes que en el fondo ya no te amo. Y tienes que convivir con eso, Señor. La iglesia de Éfeso había reducido la fe a una ortodoxia que en el fondo estaba muerta, a una moralidad estricta y a una religiosidad vacía. Esto le había pasado a la iglesia de Éfeso, pero esto también te puede pasar a ti. Es más, te hago una pregunta: ¿esto te ha pasado a ti? Hay una autora de espiritualidad cristiana, de textos de vida devocional, que dice: el cristianismo es como un vehículo que solo tiene dos marchas, o avanza o retrocede. Pero no hay punto muerto, no hay freno, no hay estacionamiento. En este momento, en este preciso instante, cada uno de nosotros estamos o en una posición o en otra, o yendo a los pies del Señor Jesús, o alejándonos totalmente de la vida de relación y de intimidad con el Señor Jesús. Y tú sabes, nadie más, tú sabes dónde te encuentras. Si en dirección al Señor Jesús, o más bien en una situación de retirada y de alejamiento de la intimidad y la comunión con el Señor Jesús. El texto sigue y nos encontramos con un consejo. Apocalipsis 2, del 5 al 6 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El Señor da un consejo a la iglesia carente de amor. Y gloria a Dios, porque el texto no termina en el versículo 4. Gloria a Dios, porque el texto no termina en el reproche, sino que hay un consejo del Señor. Gloria a Dios por la gracia de Dios, que aun cuando nosotros hemos dejado de amarle a Él, su sublime gracia nos ha amado a nosotros. Dale gracias a Dios, porque aun cuando tú reconozcas que te estás alejando de Él, sabes por la palabra que Él no se está alejando de ti, que Él es un Dios de segundas, de terceras y de cuartas oportunidades. ¿Cuál es el camino para recomponernos? ¿Cuál es el camino para volver al primer amor? En primer lugar, recuerda, la iglesia había dejado de amar al Señor y el Señor le dice: recuerda de dónde has caído. La memoria es una fuerza muy poderosa. El relato del hijo pródigo nos presenta que este hijo, que se había alejado de la casa de su padre y estaba en una situación deplorable, comiéndose la comida de los cerdos porque no tenía nada de lo que alimentarse, porque había gastado toda la herencia de su padre en prostitutas, ¿sí? En un momento recuerda, cae en sí, reflexiona, recapacita. Yo te invito a reflexionar constantemente, diariamente, de dónde te ha sacado el Señor. Y mirar atrás a veces es doloroso, porque hay tanto pecado en nuestra vida, hay tantos errores irremediables que no tienen solución. Pero no te centres en eso. Recuerda la gracia del Señor que ha llegado a tu vida. La gracia del Señor que ha traído esperanza a tu vida. Y la gracia del Señor que ha hecho de un pecador un santo sobre tu vida. Qué necesario es recordar que el Señor nos ha alcanzado. Y esta es una orden perpetua del Señor a la iglesia de Éfeso y a nosotros. Tú y yo necesitamos recordar constantemente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por su gracia, por su misericordia y por su amor. En segundo lugar, arrepiéntete. En Mateo 22 encontramos una escena
en la cual los fariseos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y lo hacen con este tono un poco burlesco que yo le he puesto al texto, ¿no? Y Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Amar a Dios es el mayor mandamiento cristiano. Si un cristiano no ama a Dios, está en pecado, porque entonces está amando a otros ídolos en el lugar que solamente le corresponde al Señor en nuestras vidas. Por esto es una situación grave. Por eso necesitamos arrepentirnos. Y arrepentirnos es cambiar de rumbo en la vida. Darte cuenta de que tu camino es torcido y no va a ningún lado. Y tal vez hoy es día de eso. Darte cuenta de que andas por caminos torcidos que no van a ningún lado. Y es también tomar el camino recto que nos lleva al Señor. Necesitamos volver a Dios. Yo ya me he acostumbrado a usar Google Maps para todo. Y cuando tengo que ir de casa a la iglesia, que es un trayecto que hago casi 7 días a la semana, pongo Google Maps, por costumbre. Y en algunas ocasiones voy en mis pensamientos, soy un poco distraído, ¿sí? Y me paso de la salida. Si yo fuera con otro acompañante me diría: ¡qué despistado! ¡Qué desastre eres! ¡Atento! No vales para nada. Pero de repente una voz dulce me dice: en 500 metros, reincorpórese, ¿verdad? Una voz sutil, una voz gentil, cuando nosotros nos desviamos, nos reintroduce en la ruta adecuada. Este es un ejemplo muy sencillo y muy pequeño para hablar de lo que estoy hablando. Nosotros, cuando nos equivocamos en la vida, no es por un despiste, no es por un pequeño accidente al volante. Es cuando de forma deliberada somos rebeldes, intencionales y somos desobedientes a Dios. El Señor nos dice: es por aquí, y nosotros decimos: no, es por allí. Y aquí hay rebeldía en nuestros corazones, hay falta de amor, falta de confianza en lo que el Señor dice y nos dice a cada uno de nosotros. ¿Sabes? El Señor ha cargado con todas nuestras iniquidades. Si tú te has desviado del camino, aunque sean muchos kilómetros, aunque ya sean por muchos años, y creas que es imposible retomar la ruta, el sendero del Señor Jesús, corre a la cruz de Cristo, porque no hay pecado que Él no pueda perdonar, y en Él encontrarás perdón y restauración para tu vida. Y en tercer lugar, el texto dice: haz las obras que hiciste. El amor es más que emociones. El amor se traduce en acciones. El amor no es un sentimiento de remordimiento en este momento, el arrepentimiento, que podamos estar experimentando. El arrepentimiento genuino es un cambio de rumbo, es volver a amar a Dios y por tanto volver a hacer las obras del amor, las obras primeras. Vuelve a las primeras obras. Y aquí el texto no especifica, no nos dice en qué consisten las primeras obras. Pero tú sabes qué es lo que hacías cuando estabas enamorado de Dios. Dedicabas mucho tiempo a la lectura de la palabra, a la oración, al servicio. ¿Sí o no? Es muy claro el texto: vuelve a aquello que hacías que te acercaba al Señor. Lo que nosotros hacemos nos acerca al Señor o no nos acerca al Señor. Hagamos aquello que nos acerca al Señor. Y hay una advertencia incluso en este texto, que es una llamada al arrepentimiento. El versículo 5 dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Sabes? Este texto no habla de la segunda venida, de la parusía, de la venida en gloria del Señor Jesús. Habla de una venida específica a la iglesia de Éfeso y nos hace entender que muchas veces el Señor llega específicamente a la vida de las iglesias y de los cristianos en distintos momentos. Y la iglesia que no ha respondido a la llamada de arrepentimiento del Señor se expone a que el Señor quite su luz de en medio de ellos.
quite su presencia en medio de nosotros. Si nosotros no respondemos a las llamadas del Señor, corremos el riesgo de que entonces el Señor diga, entiendo el mensaje. Entiendo que no quieres comunión, no me amas, no quieres arrepentirte, entonces quito mi luz de tu medio. Entiendo lo que quieres decirme, Jonathan. Corremos todos ese riesgo. Cristo no va a estar necesariamente presente allí donde las personas no se presenten total y absolutamente ante Él. Vivan una vida de comunión, de arrepentimiento, lo busquen a Él en primer lugar. Sin embargo, el texto terminará con una promesa. El versículo 7 dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En cada carta del Señor Jesús a las distintas iglesias se termina con una promesa, y es que finalmente vamos a vencer, obtendremos la victoria. Pero la victoria que el Señor nos da no nos exime de prevalecer, de pelear nosotros, tú y yo, la buena batalla de la fe. Y algunos podrían decir, ¿quiénes son esos vencedores? Me imagino que son unos elegidos, una élite religiosa, o personas muy singulares, muy características, contadas con los dedos por Dios. Pero no es así. Los que vencen, según este texto, los que participarán plenamente de esta vida de comunión con Dios, son cristianos comunes y corrientes, anónimos, la mayor parte de ellos, que durante su vida se han mantenido fieles, se han mantenido devotos, se han mantenido entregados al Señor Jesús. Todos los verdaderos cristianos son vencedores, son soldados que han batallado, han peleado la buena batalla de la fe y han vencido, no por sus fuerzas, sino por lo que Jesús ha hecho. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El versículo 7 de este texto que estamos leyendo en Apocalipsis dice, les daré a estos, a los que vencieren, a los que confíen en mí, a los que batallen la buena batalla de la fe, les daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida es este árbol que encontramos en el jardín del Edén, en Génesis 3, del 22 al 23. Se nos relata cómo después del pecado, Adán y Eva dejan de tener acceso a este árbol que da vida plena a las personas. Pero gracias a Dios hay un segundo Adán, Jesucristo. Y Jesucristo nos vuelve a dar acceso y acompaña a los vencedores, a los que en la vida confiaron plenamente en Él, a comer del árbol de la vida, a participar de esta vida de intimidad, de relación plena y sin fin con el Señor. Jesús murió en una cruz junto con un criminal que le hizo la siguiente pregunta. Le hizo la siguiente petición, perdón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando estés en el paraíso. Lucas 23:43 es la respuesta de Jesús a este delincuente en la cruz. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos los que creen en Jesús vivirán con Cristo Jesús plenamente y eternamente. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Me gustaría invitarte a ponerte de pie y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, te bendecimos.
Te damos la gloria y la honra a ti por tu palabra que viene a exhortar nuestras vidas, pero también a llamarnos a un arrepentimiento y a un cambio de rumbo, a llamarnos a recuperar ese primer amor, Jesús. Nosotros queremos hoy obedecer a tu palabra. Queremos volver a este primer amor por ti, Señor Jesús. Examínanos. Examina nuestros pensamientos, examina nuestros corazones, examina nuestras obras. Tú sabes el estado espiritual de cada uno de nosotros, pero reconocemos que necesitamos regresar al primer amor, que puede que en otras áreas de nuestra vida cristiana sea intachable, pero que puede también que estemos viviendo alejados de este primer amor. Y pedimos que por el poder de Jesús, que derramó su vida en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros pueda acudir a ti, Señor, para obtener perdón y restauración, pero también para obtener vida, porque tú eres aquel que nos dará a comer del árbol de la vida plenamente a los que hayamos vencido, a los que hayamos batallado la buena batalla de la fe, Señor, a los que hayamos puesto nuestra vida y nuestra confianza en ti, y eso es lo que queremos hacer esta tarde. Te invito a adorar, Señor, y te invito a presentar tus vidas.